Ahora, la expiación tiene un plan de estudios. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti. Y por lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El curso de Milagros nos dice que hay dos planes de estudios. Uno elaborado por el ego, que en otras palabras es elaborado por nosotros mismos, y otro es el plan de estudios elaborado por el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Y cuál es el plan que hemos elegido y hemos seguido? Es el plan de estudios del ego. Entonces aquí lo que dice es simplemente pregúntate cómo fue su resultado. ¿Te ha hecho infeliz? Si te ha hecho infeliz, entonces es momento de cambiar de plan de estudios. Nos sirvió el maestro que teníamos, que es el maestro ego, y tenemos que cambiarlo. Y la pregunta viene, ¿cómo? Porque siempre nos gusta preguntar ¿cómo? Entonces, nuevamente, aquí está la respuesta: aceptando la expiación. Y vamos a ir entendiendo qué significa aceptar la expiación y qué es lo que tienes que hacer al final. Entonces ya saben, la expiación nos va a corregir los errores, el pasado lo va a desvanecer, las ilusiones las va a desaparecer, etc. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Aquí te está diciendo, no es opcional, toda la humanidad lo va a aceptar tarde o temprano, mas nadie va a ser obligado. ¿Y por qué? Porque no existe el tiempo. En realidad el tiempo no existe, es una invención humana. La civilización podrá desaparecer, pero todo sigue exactamente igual. Dios no ha cambiado en absoluto y nosotros tampoco vamos a cambiar. Entonces, simplemente aquí se refiere en el sentido de cuestión del tiempo, en el tiempo de nosotros. Pero también nosotros hemos hablado de cómo hemos creado el tiempo. Bien, la aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación, nuevamente aquí la palabra aceptación de la expiación, es su final. ¿Ok? Entonces, recuerden que dijimos la culpabilidad. Cuando hemos aceptado la culpabilidad, en ese momento se produjo la separación. Y en el momento que aceptemos la expiación, es el final. ¿Final de qué? De la separación. Y si no hay algo que nos separe entre nosotros y nuestro verdadero ser, entonces no hay nada que nos separe entre nosotros y Dios. Y eso significa de pronto la totalidad, ¡pum! Se ilumina nuestra conciencia, nos expandemos al infinito, y eso es. Pedro. La expiación hay que solicitar una sola vez en tu vida, o es bueno hacer diariamente. Ya. Okay. Aunque más adelante lo vamos a entender, pero la expiación, como vimos en la primera lámina, es un proceso. Pero en realidad la expiación, por así decirlo, es el concepto final, es el logro final. Pero hay algo que ese proceso nos hace acercar hacia la expiación. ¿Y cuál es eso? A través del perdón. Entonces, un punto bien importante, el perdón. Y que obviamente no es el perdón que ha sido justamente cambiado, porque para el ego es demasiado peligroso que aprendamos el verdadero perdón. Generalmente para nosotros el perdón ha sido más bien aceptar que existe el error en nuestro hermano y ponernos bien superior. Ahora te perdono. Muchas veces nos damos la vuelta y decimos, pero nunca lo olvidaré, pero te perdono. Pero el momento que estamos ahí con la persona perdonándole, estamos aceptando que ha habido ese error. Y el momento que estamos aceptando el error en la persona, en realidad lo estamos aprisionando. Ese es un concepto bien importante.
Y lo que tenemos que hacer es justamente liberar a nuestros hermanos a través del perdón, porque en ese momento nos estamos liberando a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque entre tú y tu hermano no hay ninguna diferencia. Tú y yo, todos somos en realidad uno, solo que aquí nos vemos separados. Laura. Yo tengo una experiencia acerca del perdón y de una persona espiritual. Me comentaba que se había enojado con la hermana y me estaba platicando todo el problema del enojo. Dicen, sí, ya la perdoné, pero no soy estúpida. Claro, ya sé, así decía. Que no nos va a olvidar que nunca perdonó y no se perdonó. Exacto. Entonces vemos que el ego mismo a través del tiempo, porque obviamente Jesús cuando habló del perdón no se refería al perdón que actualmente se habla en las iglesias, en los grupos. Aquí habla de todo lo contrario, es no reconocer, no ver el error, ver a la persona inmaculada, verla perfecta. Y obviamente no estoy diciendo ver el cuerpo, verle qué ha conseguido, es ver más allá, detrás del cuerpo, qué es su esencia verdadera. ¿Y cuál es esa esencia? Espíritu. Y el espíritu no puede ser manchado, no puede ser corrompido, no puede cometer errores el espíritu. Entonces tenemos que ver eso en la persona, que hay espíritu, y lo que ha hecho es simplemente un teatro, como cuando estamos en una obra de teatro. En la obra de teatro podemos matar, nos pueden matar, podemos hacer lo que sea, pero detrás de eso sabemos que eso no es verdad. ¿Okay? Entonces, digamos, es un poco el concepto. Lo que hablamos de la aceptación es su final. Hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo. ¿Okay? Entonces, nuevamente la expiación es lo que se da, en realidad, aquí dice, mira, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. Y esto obviamente suena a muy largo, pero a su vez la expiación corrige de que no existe el tiempo es algo psicológico. En otras palabras, cuando pensamos también el concepto del tiempo, ahí está la expiación, y eso puede ser instantáneo, eso puede ser hoy mismo, no de aquí a 5 años, no la próxima semana, no en su próxima vida, este instante. En otras palabras, la expiación puede darse este momento, y el fin del tiempo puede ser ahora mismo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. En otra ocasión explicamos los niveles, pero básicamente es como no confundir el nivel físico con el nivel mental. O sea, básicamente hay más niveles, todo, pero es simplemente no confundir. ¿Y qué se refiere a eso? Que nosotros confundimos de que vemos afuera que hay un problema, cualquier tipo de problema. Entonces decimos, hay que arreglar el problema, y externamente vamos a tratar de arreglar el problema. Entonces estás confundido de nivel, porque absolutamente el 100% de nuestros problemas están únicamente en nuestra mente. Nacen en la mente, se crean en la mente, lo proyectamos hacia afuera y creemos que ahí está el problema. Tratamos de arreglar el problema y en realidad no se arregla. ¿Por qué? Porque está en nuestra mente. Ahora, si tratando de arreglar, lo arreglamos en nuestra mente, se arregla también afuera. Bueno, pero este es un tema, digamos, un poquito más que podemos profundizar en otra ocasión, pero eso se refiere... uno trata de ser errores donde no existen y por lo tanto no se deshacen. La paz mora en toda mente
que acepta serenamente el plan que Dios elaboró para su expiación, renunciando al suyo propio. Eso quiere decir que todos tenemos un plan que estamos siguiendo, creyendo que ese es el plan que nos va a dar la felicidad. Pero aquí se nos exhorta que nos preguntemos si ese plan que estamos siguiendo nos está haciendo feliz, nos ha hecho feliz. Si es sí, pues sigamos hasta que seamos en realidad más honestos. Porque a esta altura debemos saber no solo en nosotros, sino en toda la humanidad. La humanidad es una humanidad totalmente infeliz. ¿Y por qué está así? Porque estamos siguiendo un mal maestro, un mal plan de estudios, y simplemente nos dice, renunciar a ese plan y irnos al plan de Dios que elaboró, que es la expiación. Los maestros de la inocencia, cada uno a su manera, se ha unido para desempeñar el papel que le corresponde en el programa de estudios unificado de expiación. ¿Y cuál es ese? El solo propósito de liberarte de la culpabilidad. ¿Ok? ¿Y por qué de la culpabilidad? Porque de la culpabilidad parte la separatividad. Es más, si no hay culpabilidad, no hay separatividad. Y cada enseñanza que apunte en esa dirección apunta directamente al cielo y a la paz de Dios. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Okay. Fumi. Yo entiendo que para llegar a la expiación tenemos que ayudarnos con el perdón. Perdón, no se trata, digamos, de que yo te he hecho una agresión y ahí te diga, van a perdonarme. Sino, claro, ¿no? Yo tengo que perdonarme el concepto de todo el problema. Exacto, sí. Sí. Entonces yo me perdono y logro la expiación. Sí. Porque al perdonarme me olvido de lo que me lastima, de lo que me molesta. Exactamente. Entonces, limpio mi mente y logro la expiación. Exactamente. Pero la manera de perdonarte en realidad es perdonando a tus hermanos. Al perdonarme yo no los juzgo. ¿Cómo? Al perdonarme ya no tengo que juzgar. O sea, cuando yo tengo un problema en mi cabeza, juzgo, agredo, pero no a otra persona, sino me juzgo y me agredo, porque se ve con el espejo del alma. Entonces, cuando me perdono, me libero y ya no agredo. Sí, solamente que no tenemos, digamos, la capacidad de ver nuestro problema. ¿Y por qué? Porque lo ocultamos en nuestro subconsciente. Y una cosa es, claro, que lo que te ha ocurrido ayer, hoy día, y te sientas culpable y te perdonas. Pero ¿qué tal lo que ha ocurrido en vidas pasadas? ¿Qué tal lo que ha ocurrido hace 1.000.000 de años? Eso está en tu subconsciente. Entonces debemos aprender que eso lo estamos proyectando hacia afuera y lo proyectamos en un hermano, en alguna persona. Y esas son necesariamente las personas que no nos gustan, que las personas que nos hacen sentir incómodos, las personas que nos agreden, las personas que todo eso. Y nuevamente hay confusión de niveles. Pensamos que está ocurriendo físicamente y esas personas son malas. Y no hay tal cosa, es tu propia proyección hacia afuera. Entonces tienes que perdonarla. ¿Y qué significa perdonarla? Deshacer esa proyección que estás haciendo y darte cuenta que parte de tu mente la estás proyectando y por lo tanto la otra persona no tiene nada que ver. Es una persona totalmente perfecta, es un espíritu perfecto y es lo que tienes que ver. Y el momento que por eso la perdonas a la persona, en realidad te estás perdonando a ti, que es tu propia proyección. O sea, se dan cuenta por qué hay confusión de niveles y por qué no podemos deshacernos
de la culpa, del miedo, porque siempre lo miramos afuera cuando está en realidad adentro. En eso consiste el perdón que habla Jesús. Cuando dices confusión de niveles, no entiendo mucho eso de... Entiendo lo que has dicho del perdón y que te perdonas a ti mismo. ¿Esos son los niveles? No, los niveles son el físico, las emociones, la mente, el nivel de la experiencia, así. Y en ese proceso de perdonar al otro, que al mismo tiempo me perdono a mí mismo... O sea, automático. Es automático, pero ¿por qué dices confusión de niveles? ¿Dónde encaja eso de los niveles ahí en ese nivel? Ya, porque cuando ves una persona, digamos, que por alguna razón no te gusta, te sientes mal, ya, y es por algo, porque esa persona es gritona, ya, digamos, o cualquier otra cualidad, porque es celosa la otra persona, no te gusta, te choca. En realidad, la confusión está en que crees que esa persona es así, y cuando lo que estás viendo es la proyección de tu mente, entonces físicamente la quieres alejar, ¿ya? O sea, la alejas a la persona, pero te das la vuelta y la otra persona tiene el mismo error, que odias ese error. ¿Y por qué? Porque te está mostrando algo que tú no quieres reconocerlo dentro de ti, y eso dentro de ti es en tu mente, ¿okay? Eso está en tu mente y lo estás proyectando y no quieres reconocerlo, entonces vuelta, te alejas de esa persona. Entonces queremos actuar en el nivel físico cuando esto es un problema en el nivel mental, en tu propia mente, ¿okay? El nivel mental en esos términos estaría permanentemente actualizado de todas tus vidas. Sí, porque en realidad estamos proyectando todo nuestro interior, no solamente el de lo consciente. En nuestras vidas pasadas, cuántas experiencias y experiencias negativas que no hemos comprendido las experiencias se han almacenado, pero quedan en nuestro subconsciente. O sea, no tenemos ni idea. Pero tarde o temprano eso se va proyectando y ocurre así. No se fijan, de pronto hay personas que son bien propensas a tener accidentes, o sea, como si nada, digamos, en pocos años se fractura, no sé, la pierna, el brazo, las costillas, o sea, es bien seguido. ¿Y por qué? Porque está proyectando algún problema de otras vidas, no tiene nada que ver con esta vida, ¿no? Y así en cualquier cosa. Bien, sigamos entonces. El solo propósito de liberar de la culpabilidad, y cada enseñanza que apunte en esa dirección apunta directamente al cielo y a la paz de Dios. Ya lo habíamos visto, ¿no? Todo. Sí. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Que vamos al siguiente.